Buenas tardes y bienvenidos todos de nuevo a este nuevo streaming de Software Crafter Madrid. Y hoy súper contentos porque nuestra amiga Concha está aquí. Hola Concha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Elder, ¿qué tal? Muy Muy bien. bien, nada, tenía un montón de ganas de desvirtualizarnos y hoy, pues bueno, nada, justamente ha sido el día con un pedazo de charla que vamos a tener hoy y Bueno. vamos a tener un buen diálogo. Así que genial, ¿no? Para la dinámica, sentiros libres de hacer cuanta pregunta queráis en el chat, lo tenéis totalmente disponible. Los micrófonos y el vídeo sí que los tenemos un poco apagados por ahora al menos. Vamos a dejarle espacio a Concha que pues bueno, nos comente todo lo que nos va a exponer hoy y al final sí leemos las preguntas, debatimos un poco y demás. Va a haber espacio para ello, ¿ok? Así que nada, voy a dejar todo el escenario, Concha, no sin antes recordaros que nada, que la comunidad, muchísimas gracias por uniros y también que invitéis a más gente, ¿no? Tenéis el link, ahora lo vamos a compartir también otra vez por el chat, para que invitéis a todas las personas que estén interesadas, ¿no? Y luego ya cuando tengamos la URL del vídeo publicada, pues también la compartimos por el Meetup. Y no me extiendo más, que me enrollo mucho. Así que nada, Concha, muchísimas gracias y es todo tuyo, ¿vale? Muchas gracias, Elder. Bueno, en primer lugar, pues eso, agradecerte otra vez que me hayas dado la oportunidad de estar por aquí. Me hace mucha ilusión estar hablando en Software Crafter Madrid, que es una comunidad a la que le tengo mucho cariño. Y pues gracias a todos los que habéis venido a compartir este ratito con nosotros. Antes de empezar, pues contaros un poquito sobre mí. Yo soy Concha, soy abogada y politóloga. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, ejercí la abogacía durante muchos años, tanto en temas de derecho tecnológico, propiedad intelectual industrial, protección de datos y demás. Y los últimos 5 años de mi experiencia, pues los pasé en departamentos jurídicos y de relaciones laborales pues, de grandes empresas internacionales de ingeniería y del sector tecnológico. Hace un par de años, por motivos que ahora no vienen a cuento, pues decidí dar un cambio a mi vida y pues nada, salté al mundo de desarrollo, hice un bootcamp en desarrollo y pues eso, desde hace 2 años que soy programadora y desde hace 1 año y medio que trabajo como desarrolladora en coding. De momento estoy con la parte front, estoy haciendo cositas con HTML, CSS, JavaScript y React por el momento. Y bueno, pues me interesa todo lo que tiene que ver con temas de buenas prácticas, testing y demás. Antes de nada, y por un poco trabajar las expectativas, la generación de expectativas, ¿qué es esta charla y qué no es, ¿no? Obviamente, con la experiencia que os he contado, pues no es una clase sobre Stream Programming, tampoco sobre prácticas y técnicas de desarrollo, no me voy a poner aquí a explicar porque ni tengo los conocimientos suficientes ni nada de eso, esto no quiero enfocarlo por ahí. Y sí que va a ser un poquito mi experiencia en este mundo, cómo yo he entrado aplicando Stream Programming. Y además me gustaría hacerlo desde un punto de vista que creo que no se toca mucho o que no se suele tocar en las charlas, que es centrándome un poquito más en los aspectos que a mí me han llamado mucho la atención de esta metodología, si se puede llamar metodología o forma de trabajo o casi filosofía, ¿no? No sabría muy bien cómo definirlo, que es el tema de sus valores y sus principios. Así que, pues eso, empezamos. ¿Qué es Stream Programming? Pues esa fue la primera pregunta que yo me hice cuando empecé a trabajar en Codium. Pues llegué, yo súper nueva en este mundo, era mi primer trabajo de desarrollo, y me dice, bueno, bienvenida al equipo y demás, nosotros aquí hacemos Stream Programming. Claro, yo la primera vez que escucho eso, esto fue lo que se me vino a la mente, ¿no? Ostras, Stream Programming, madre mía, esto va a ser para gente súper inteligente, yo no tengo ni idea de matemáticas, además se me dan fatal en el instituto y se me siguen dando mal. Stream, madre mía, me van a tener aquí desarrollando a tope, súper estresada y con un estrés increíble, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que escuché Stream Programming fue como, Dios, ¿dónde me he metido? Y nada, menos mal que empezamos el trabajo. Mi primera tarea fue leerme el libro de Stream Programming de Kurt Beck y Cynthia Andres,
y hacer un resumen. Y bueno, cuando empecé a leer el libro, pues fui, digamos, despreocupándome un poquito en el sentido de, bueno, esto no es la primera idea que había tenido en un principio, ¿no? No dejo de preocuparme porque, claro, yo leía cosas como excelente aplicación de técnicas o la excelencia o llegar a la excelencia en la programación. Esto no terminaba de tranquilizarme, pero luego conforme iba avanzando el libro, pues iba leyendo cosas como pues, dejar hábitos antiguos y poco efectivos para cambiar esos hábitos sociales y adoptar unos que funcionen. Tener en cuenta cómo te sientes tú, tanto personalmente como en el equipo, mejora continua, cómo ser mejores personas para ser mejores desarrolladores. Y dije, jolín, esto ya tiene otro aspecto, tiene otro sentido, ¿no? La verdad que me sorprendió muchísimo algo que se llamara Stream Programming, que yo creía que iba a ser sumamente técnico y que se iba a centrar simplemente en cosas, en aspectos técnicos, tecnológicos y demás, que finalmente pues tuviera pues un sentido tan hacia la persona, ¿no? Y hacia el desarrollo personal y se pusiera en el centro a las personas y al equipo. Entonces, la verdad que ahí empezó a gustarme muchísimo esta forma de trabajar y, digamos, a enamorarme, ¿no? Y por qué me gusta tanto Stream Programming o por qué considero que es algo muy positivo tanto para la gente que empieza, o sea, tanto para la gente que lleva más tiempo, que parece que siempre se va dirigido a ellos, como para la gente que empezamos, ¿no? Que a lo mejor se piensa que no lo vamos a procesar bien o que va a ser demasiado para nosotros. Sin embargo, a mí me gusta mucho por el aspecto ese, ¿no? De que realmente vi que se ponía a la persona por encima de los procesos. O sea, al final el libro pues hace mucho hincapié en cómo cuidarte como persona dentro de tu equipo, cómo hacer las cosas para que la gente de tu equipo esté a gusto, cómo trabajar para no quemarte y demás. Entonces, ese poner a la persona realmente por encima de los procesos y de las tecnologías y demás, pues fue algo que me ha gustado mucho y que me gusta mucho. Y luego el tema de los valores, ¿no? Yo era la primera vez, es verdad que en empresas anteriores en las que había estado, había trabajado con Scrum y todo esto, pero no había sentido o nunca me habían transmitido una forma de trabajar centrada en unos valores. Y para mí esto es súper potente, porque ya no es solo que te digan tienes que hacer esto de esta forma porque sí, sino que cuando hay unos valores por detrás y tú realmente interiorizas esos valores y esos principios, o sea, realmente tú te das cuenta del por qué hacen las cosas. Como que todo tiene sentido, ¿no? Y además, si esos valores se conectan con los valores tuyos, pues al final las prácticas vienen solas, ¿no? Todo va teniendo mucho sentido y no es aplicar una cosa porque sí, sino que hay detrás todo un fondo y con el que tú te sientes totalmente identificado y es luego mucho más fácil poner en práctica todo eso que te dicen que es bueno o que es positivo y demás tanto para el equipo como para la empresa, como para el producto y el cliente. Además me gustó mucho que ya no solo esos valores, que generalmente suelen ser cosas un poco así que se quedan muy en la superficie, ¿no? Sino que aterrizaran, o sea, que utilizaran una serie de principios para aterrizar esos valores, para bajarlos un poco a tierra y que dieran sentido a estos mismos y a su vez pues nos llevaran a las prácticas que se proponen desde Steam Programming. Eso me pareció súper potente y me parece algo súper potente para la gente que empieza en este mundo. O sea, empezar ya con esa base, con esas bases sólidas para un poco empezar a crear sentido a todo lo que se hace, me parece brutal. Esto, a su vez, me gusta mucho porque nos permite, en cierta forma, huir de esos dogmatismos, ¿no? De alguien que te viene y te dice, no, esto es la panacea y tienes que utilizar esto porque sí, porque si no, no eres buen desarrollador. O, ¿cómo no haces TDD? Madre mía, que si no haces TDD, pues apague y vámonos, ¿no? Porque no vas a crecer nunca si no haces TDD o cosas así. Entonces, cuando se tiene claro el por qué se hacen las cosas, creo que nos permite un poco huir de ese tipo de dogmatismo y de ese tipo de afirmaciones tan fuertes y somos un poco más críticos con las cosas que hacemos y sobre todo el por qué las hacemos.
me gustó mucho por lo que os decía de que es respetuoso, siento que es respetuoso con nosotros mismos y con el equipo. Además, por la parte hago hincapié en nosotros mismos, porque a lo mejor con el equipo y todo eso sí que se habla mucho en las empresas. Sí, el equipo, que bueno, luego ya se verá que no siempre es realmente lo más importante, pero ese que nosotros nos tomemos la importancia de cuidarnos a nosotros mismos me pareció también una idea muy buena, porque al fin es fundamental. Y bueno, pues todo el tema de la mejora continua, que me parece muy, muy positivo y una idea también muy guay a la hora de tener y de empezar a desarrollar cuando empezamos en este mundo. En cuanto a los valores, pues los valores de Stream Programming son 5, son comunicación, simplicidad, feedback. En inglés es courage, que se suele traducir como coraje. Pasa que en mi tierra coraje es como que te da rabia algo. Entonces, bueno, yo pues le pongo valor porque me suena raro lo de coraje y respeto. Ya, estos son los valores que se proponen desde Stream Programming, que además dio la casualidad de que en mi caso pues me siento muy conectada con ellos. Pero creo que eso es lo importante, ¿no? El sentirse conectado y el sentir que existe esa conexión con los valores tuyos, con los de tu equipo, con los de tu empresa. Al final, esto es lo importante. Entonces, pueden ser estos valores, pueden ser otros. Yo creo que lo importante es eso, encontrar esa sintonía y ese sentido a los valores que tú tienes y con los cuales estás trabajando para que todo, digamos, fluya de una mejor forma. Vale, entonces, con respecto a los valores de Stream Programming, comunicación para mí es uno de los que más me gusta, la verdad, y este es uno que yo traía ya de mi antigua vida. Y es que la conclusión que yo llego con la comunicación es que se tiene que hablar más. De hecho, me pasó en una de las empresas en las que estuve, teníamos un problema muy fuerte con el asentismo. Y no sabíamos qué hacer. Cada vez teníamos un porcentaje mayor de asentismo y eso estaba impactando mucho en el negocio y no sabíamos qué hacer ya para solucionarlo. Y entonces pues empezamos a hablar con Alemania, con Francia y sí, a nosotros nos pasó lo mismo y nosotros hicimos esto y a partir de ahí ya todo empezó a cambiar, ya verás, te lo recomiendo un montón hacerlo porque a nosotros nos funcionó y empezamos a implementar un montón de cosas y venga a poner recursos tanto en tiempo como en personas como en dinero y aquello no terminaba de funcionar. Y después de meses implementando un montón de cosas, claro, yo llegué y me paré y dije, bueno, ¿y a alguien se le ha ocurrido hablar con la gente? O sea, hemos preguntado a la gente qué es lo que le pasa. ¿Por qué tenemos un asentismo de larga duración tan grande? ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien ha preguntado? O sea, no te digo que llame a la persona a su casa para ver qué le está pasando, pero cuando se incorporan, ¿por qué no hablamos con ellos para ver qué está pasando, no? Y bueno, pues hablando con la gente nos dimos cuenta de que una de las cosas que estaba haciendo que la gente pasara tantos periodos largos en su casa cuando estaban de baja era que estaban esperando a que le dieran pruebas diagnósticas para poder ir al especialista o que una vez habían estado en el especialista pues tenían que ponerle una serie de tratamientos y esos tratamientos pues les daban la cita un montón de meses después. Y claro, en ese momento nos dimos cuenta de que estábamos atajando un problema realmente de la forma que no era la correcta, porque nuestro problema, si bien estando en el asentismo, no era tanto que la gente se pusiera enferma, sino el tiempo que estaban pasando en casa. Y nosotros teníamos servicio médico propio y pensamos, jolín, es que a lo mejor nosotros podemos adelantar esas pruebas diagnósticas para que vayan al especialista. A lo mejor nosotros podemos hacer que esa gente venga aquí a hacerse los tratamientos y no tener que estar esperando tanto en la Seguridad Social. Y pues nada, hablamos con ellos y sí, por mi parte, sí, yo lo que quiero es trabajar. Lo que pasa es que no puedo curarme hasta que me dan el tratamiento. Y pues nada, empezamos a hablar con la gente, con el servicio médico y demás, y pues se hacían sus pruebas diagnósticas allí, se hacían sus tratamientos allí y el asentismo de larga duración pues nos bajó considerablemente. Conclusiones de esto, pues yo aprendí 3 cosas con esto. Bueno, aprendí muchas más cosas, pero 3 cosas principales. La primera es que hay que hablar mucho más. Tenemos que hablar mucho más de lo que lo hacemos y además no solo con nuestro equipo. Tenemos que hablar con otros equipos, tenemos que hablar con negocios, tenemos que hablar con clientes, porque es que si no, ¿cómo te haces una idea de lo que está pasando, ¿no? Al final vives en tu burbuja, en tu mundo, y si no hablas con la gente,
es imposible saber qué está pasando. Lo segundo es que tenemos que conocer el problema que queremos solucionar. Muchas veces nos dicen directamente, no, implementame esta solución. Y tú vas directamente, venga, pues tengo que hacer esto, pero tienes que hacer eso, ¿por qué? O sea, muchas veces intentamos hacer cosas o vamos a hacer cosas sin conocer realmente qué problema queremos solucionar. Y luego, por último, aprendí que hay que cuestionarse las cosas, o sea, hay que hacer preguntas. No vale con que alguien te diga, no, yo es que tengo la solución súper efectiva y es esta. Y esto ponlo porque es que, te va a funcionar de mil maravillas porque es que a mí me ha funcionado y a mí me está funcionando. Y sí, pues puede que a ti te funcione súper bien, pero en mi caso, pues no va a ser así porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que cuestionarnos las cosas y hay que hacerse preguntas. Simplicidad. Este es uno que también me gusta mucho y que yo he empezado a aplicarlo ahora en el mundo del desarrollo. Y eso de que la solución más simple que haga que funcione, o sea, a mí como que me explotó la cabeza, ¿no? Y me cambió mucho el paradigma que yo traía de antes, que era todo lo contrario. O sea, es desde el primer momento haz lo más complejo posible porque siempre es lo mejor. Cuanto más complejo, mejor. Y cuanto más rebuscado, bueno, imaginaréis, ¿no? En el mundo de la abogacía y demás, pues que os voy a contar. Cuanto más rebuscado, cuanto más palabras utilicemos que nadie entienda, muchísimo mejor. Entonces, el tema de la simplicidad, la verdad que es algo que me ha costado un poco, digamos, interiorizar, pero ahora tengo un lema nuevo, yo creo, un mantra, que es que lo mejor es enemigo de lo bueno y trato de aplicármelo cuando se me va un poco la cabeza y tiendo a complejizar las cosas o a complicar las cosas mucho más de lo que en un primer momento se necesita. Y bueno, el tema de simplicidad, de tener ahí la simplicidad como algo a lo que aspirar, pues es algo que me ha ayudado mucho y sinceramente me gusta mucho. El feedback. Esto era algo que yo cuando lo leí digo, ¿esto cómo va a ser un valor el feedback? O sea, yo entiendo que el feedback es importante, pero de ahí a que sea un valor. Y claro, cuando empecé a programar, vosotros a lo mejor no dais importancia, y la gente se ríe cuando yo lo cuento, pero en mi primero La Mundo yo lloré. Digamos, me dicen, claro, pobrecita, es que venir de un mundo del derecho a la programación es difícil, entiendo, claro, te frustrarías, es complicado. No, yo lloré de alegría. O sea, lloré de alegría porque, claro, yo escribí una cosa en la terminal, pum, le di al intro y automáticamente, en cuestión de segundos, de menos de segundos, lo tenía en la pantalla. O sea, eso para mí era brutal. Y claro, o sea, vosotros probablemente no lo entendáis y es lo que pasa, pero os voy a poner un ejemplo para que intentar llegar, ¿no? Y que os pongáis en mi situación. Imaginad que tenéis un cliente que os pide que el desarrollo de una aplicación, de un producto, y os pone una serie de condiciones. La primera es que hay una fecha de entrega que es totalmente inamovible, o sea, se tiene que entregar en esa fecha, ni antes ni después, en esa fecha. Tú puedes ir desarrollando el producto tranquilamente, pero a producción solo puedes subir una vez y además una vez subas a producción no vas a tener feedback, o sea, nadie te va a decir cómo ha salido la cosa, o sea, no vas a saber si está bien o mal hasta dentro de meses, a veces incluso años, y además una vez que te dan el feedback y te dicen, oye, mira, lo he visto, si te has equivocado no vas a tener la opción de cambiarlo y a lo mejor te van a decir, oye, mira, pues sí, está bien, o te van a decir, está mal, pero si lo hubieras hecho así, hubiera estado bien. Pero ya no tienes opción de cambiarlo ni mejorarlo porque es cosa juzgada y, vale, hasta luego, no hay opción de mejorar. Así que ha pasado de ser un valor que yo no entendía a convertirse en uno de mis favoritos, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y ahora el feedback es algo que valoro muchísimo. Valor. El valor para ser capaz de dar tu opinión sin miedo, ¿no? De decir, pues oye, esto me parece bien, esto me parece mal. Valora decir que no, valora cuando ves que algo no funciona, a atreverte y cambiarlo. Este me gusta mucho también y creo que está muy relacionado, que también es algo que me gusta, que los valores tienen sentido en sí mismos, pero también consigo, o sea, entre ellos. Relacionado, pues eso, a defender tu opinión, el tema de la comunicación
O también la valentía, saber cuando algo no está funcionando, que muchas veces es difícil, pues cambiar el enfoque, ¿no? Para hacerlo más simple. O hacer preguntas, o sea, el preguntarnos cosas, ¿no? Aunque sepamos que la respuesta no va a ser exactamente la que nos gustaría porque nos va a hacer a lo mejor cambiar algo. Pero bueno, eso es valor también en cierta forma, ¿no? Tener ese feedback que sabemos que aunque no va a ser el que nos guste, pues es algo que nos va a servir. Es muy positivo. Y por supuesto el respeto, ¿no? Yo creo que sin el respeto nada de lo anterior ni nada de lo que hagamos tiene sentido. Y ya no solo el respeto, como hablábamos con el equipo, por supuesto, porque además para mí es la clave del trabajo en equipo, sino el respeto también hacia nosotros mismos y hacia cuando vemos que algo no está funcionando, el poder sacarlo. Y por supuesto hacia cada aportación y también el respeto hacia el proyecto con el que estamos trabajando, que esto creo que a veces se nos olvida y creo que es súper importante. En cuanto a los principios, que eran eso que utiliza o que se propone para bajar un poquito esos valores a la tierra, estos son algunos de los que se proponen desde Stream Programming y, por ejemplo, pues algunos de los que a mí me gustan, pues es el principio de humanidad, porque al final lo que te dice es que el desarrollo y el producto final de nuestro trabajo, que es el software, pues no deja de ser un acto social, en el sentido de que es creado por personas. Entonces, si podemos encontrar una sintonía entre nosotros como personas y lo que hacemos, pues mucho mejor, ¿no? En el sentido, pues yo qué sé, si a través del trabajo y del desarrollo, pues yo como persona, pues me puedo sentir valorado, o puedo, por supuesto, pues tener una remuneración económica, claro, o sentir que aporto y sentir que mejoro, pues todo eso, pues mucho mejor. No olvidarnos nunca de que detrás del software y el desarrollo, al final, son personas lo que lo están haciendo. El de beneficio mutuo me gusta mucho también, porque, claro, es la idea de hacer cosas o pensar en hacer cosas que no solo beneficien a una parte, no solo beneficien al cliente o no solo beneficien al negocio o me beneficien a mí, sino hacer algo que vaya en beneficio de todos, ¿no? Por ejemplo, ya no es solo, pues, tienes que hacer test o tienes que hacer refactor o, no, ¿por qué? El por qué, ¿no? Es que a lo que nos lleva todo esto, el por qué de las cosas. Yo hago test porque me está beneficiando a mí ahora mismo, porque voy a tener un feedback rápido de lo que está pasando, si estoy fallando y demás, pero es que también le va a servir a un compañero en el futuro que se reincorpore, porque pues, va a tener ya no solo documentación incluso, sino un software funcionando de una forma, pues, digamos, más fiable. ¿O por qué hago refactor? Pues hago refactor para mí, me va a servir a mí porque voy a simplificar, porque para mí va a ser más fácil de leer y demás, pero también pensando en un futuro, pues porque voy a dejar un código mucho más mantenible, mucho más usable. Si utilizo nombres apropiados y demás, pues al final ya no solo me van a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a mi equipo, va a beneficiar incluso al negocio. Entonces, esa parte de beneficio mutuo es algo que me gusta mucho. Pasos pequeños también me gusta, es complicado, pero bueno, esa parte de ir muy poquito a poquito, buscando el simplificar, buscando todo ese tipo de cosas, es algo que me gusta mucho también. La diversidad, el de diversidad me gusta especialmente. Al final, cuanto más diversidad tengamos en los equipos, pues muchas más opciones o muchas más proposiciones de soluciones vamos a tener a ese problema y pues muchas más aportaciones, ¿no? Entonces, esa parte de diversidad, pues es un principio que me gusta mucho y que creo que es muy positivo. Muchas veces yo me obsesiono cuando me comparo con mis compañeros porque pues que soy muy lenta o es que no voy tan rápido como tal o me cuesta mucho asimilar los conceptos a lo mejor que al resto de mis compañeros. Y bueno, pues yo no me daba cuenta de que no todos tenemos que ser iguales, ya no solo diversidad en el sentido de front-end, back-end y demás, sino también como personas dentro de un equipo. O sea, no todos tienen que ser súper rápidos, llaneros solitarios, que van a por todo y que lo hacen súper bien. Pues a lo mejor también necesitan gente como yo, esto me ha costado mucho darme cuenta, pero bueno, también necesitan gente como yo un poquito más lenta, pero que se va fijando más en los detalles o que le va poniendo un poquito más de mimo a la hora de
de nombrar las cosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte de diversidad es algo que creo que es positivo para un equipo. Y en cuanto a las prácticas, pues igual, se proponen un montón. Aquí hay algunas de las que se recogen y algunas de estas bueno, que yo he tenido, digamos, la suerte de poder poner en práctica a lo largo de este tiempo como desarrolladora. En cuanto, digamos, ya hemos pasado de esa parte de valores y principios, que bueno, he querido hacer un poquito más de hincapié porque, pues eso, creo que es importante, ¿no? Y no se toca tanto a lo mejor porque no es, digamos, la parte menos técnica, pero vuelvo a insistir en que para una persona nueva, ya sea nueva que está entrando a este mundo o una persona que se incorpora nuevo al proyecto, parar y poder analizar esos valores y poder interiorizar esos valores y esos principios y tener claro cuál es el porqué de las cosas que hacemos y el para qué. O sea, creo que es algo muy potente que no se suele hacer en muchas empresas, ¿no? Se dice, no, la comunicación es súper importante y demás, pero se queda ahí. Pero cuando vamos de verdad analizando el porqué y el porqué y el porqué, y hago esto, pero ¿y por qué? Pues para conseguir tal, o hago esto por esto, por esto y por esto. Pues creo que al final llegamos solas a las prácticas que se nos proponen, ¿no? Entonces creo que es muy potente y es uno de los mensajes que a mí me gustaría dejar y una de las ideas que me gustaría que quedaran, que es eso, ¿no? Que cuando somos realmente conscientes del por qué hacemos las cosas, y para esto creo que esos valores nos ayudan un montón, eso, o ya os digo, los que nosotros tengamos, tanto nosotros como con el equipo, pero lo bueno es que los compartamos, ¿no? Pues creo que al final todo llega solo. Y que una cosa que a mí me puede servir, y ya os digo, pues es una práctica, o puede ser otra, o puede ser que por un momento dado, porque mi equipo en un momento dado, pues a lo mejor no puedo aplicar una práctica, o puedo incluso llevármela a mi terreno y adaptarlo un poco, o puedo aplicar una y otra no, y en otro proyecto sí, pero creo que lo más importante no es tanto qué aplico, sino el por qué lo hago. Y bueno, dejando eso, que era lo que me gustaría o lo que me hubiera gustado remarcar, en cuanto a mi experiencia aplicando Stream Programming, pues una de las prácticas que más me gustan ha sido la de Pair Programming. Aquí he querido de alguna forma, como podéis ver, pues pongo los valores que yo creo que se asocian a esta práctica. Y entonces, pues para intentar eso, que se vaya viendo la relación entre esos valores y las prácticas. Y lo que decía Pair Programming yo creo que es una de mis favoritas. Yo creo que no hace falta que os explique qué es Pair Programming, pero bueno, por comentarlo, por si hay alguien que no lo hace, al final es dos personas trabajando simultáneamente en un equipo con un teclado. En remoto esto, pues no, pero pero como sí, ¿no? O sea, que digamos que se trabaja que las dos personas trabajando a la misma vez en el equipo de una de ellas. Una de esas personas, digamos que es el driver, es la que dirige un poco la sesión, la que va compartiendo sus ideas, un poco la que va, digamos, la que lleva la batuta en el sentido de es la que va haciendo, y la otra persona pues un poco está pendiente de lo que hace, va haciendo aportaciones y demás. Eso generalmente, o es lo que yo he visto que suele ser la práctica general. Y luego algunas veces nosotros hacemos, que lo he visto menos, pero me gusta también, y es que es la otra persona, que no es el driver, es la que va proponiendo qué hacer. Digamos, el driver está al teclado, pero él está escuchando qué es lo que tiene que hacer. Pues la verdad que esta práctica a nivel comunicación a mí me ha ayudado un montón, sobre todo en el ámbito del remoto. Tengo que poner mucho énfasis en cómo digo las cosas y en qué es exactamente la idea que quiero transmitir. Y para eso, quieras que no, pues tienes que aprender a mejorar tu comunicación. El feedback, pues al final estás recibiendo feedback continuamente y in situ y en ese momento. O sea, entonces yo como nueva en este mundo, tener la posibilidad de trabajar con alguien que me está dando feedback en ese preciso momento, para mí ha sido algo increíblemente bueno a la hora de aprendizaje y a la hora de muchísimas cosas.
El valor, pues atreverte, ¿no? Atreverte, en mi caso, atreverte a coger el teclado, atreverte a proponer cosas o a proponer ideas, aunque creas que no sabes o que sabes mucho menos que la persona con la que estás programando, pero bueno, tener el valor de proponer cosas y también de decir que no o digamos, de poner en cuestión cuando proponen algo con lo que tú no estás del todo de acuerdo. Y respeto, por supuesto, porque al final pues estás con una persona y tienes que tener respeto a la hora de comunicarte, a la hora de tratar, si estás en persona y demás. En cuanto a qué es lo que me ha gustado a mí de Pair Programming, pues es lo que os comentaba. O sea, hizo mucho más fácil mi incorporación en el sentido de que tenía una persona desde el minuto 1 explicándome el proyecto, que además me fue mentorizando en todo momento. Eso para mí pues fue increíble, porque creo que mejoré y aprendí muchísimo desde el minuto 1. Esto hizo que mejorara mis habilidades técnicas, que es lo que hemos comentado, pues con el feedback que me iban dando, las code review que íbamos haciendo, me hizo aprender muchísimo, me hizo que mis resultados fueran mucho mejores que si hubiera estado yo sola, por supuesto, pero sobre todo yo creo que es lo más importante, por lo menos en mí en ese momento, y era que sentía que aportaba y que me sentía útil, ¿no? Porque realmente yo estaba viendo que lo que estaba haciendo estaba sirviendo y sobre todo que me estaban dando feedback en ese momento. O sea, esto parece una tontería, pero es que cuando yo estudié el bootcamp, una de las cosas de las formas que tenían de corregirnos eran mediante pull request. Y pues estaba bien, pero claro, era todo tan rápido además que cuando yo mandaba la pull request para que me corrigieran una cosa, a lo mejor me contestaban a la semana o algo así. Claro, ya había cambiado el foco completamente, estaba con otra cosa completamente distinta y probablemente a vosotros no os pase, pero a mí me pasaba y todavía me sigue pasando que cuando cambio de tarea y pues me cuesta mucho volver a algo que ya he hecho y como que me desconcentro, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de que me digan en el momento que lo estoy haciendo, oye, pues sí, pues no, pues esto es mejor de esta forma, o te aconsejo, incluso propuestas de mejora, ¿no? Pues ha sido súper positivo en mi desarrollo y en mis inicios, por supuesto. Pero claro, no todo es tan bonito como parece y pues también he tenido mis obstáculos que superar. Y es que a mí me costó muchísimo, de hecho yo odiaba el pair programming, lo odié mucho cuando empecé, lo odiaba muchísimo porque me ponía muy tensa. Terminaba súper cansada porque sentía que tenía que estar a tope todo el rato, ¿no? Tenía que estar siempre súper concentrada, además no quieres quedar mal, tienes la presión siempre de que lo tienes que estar haciendo todo perfecto todo el rato. Y bueno, fue algo a lo que a mí de verdad me costó trabajo acostumbrarme. Además, yo me comparo todo el rato con la persona con la que estoy programando. Es verdad que eso no se tiene que hacer, pero lo haces. Entonces, bueno, pues es algo que hay que trabajar mucho y que al principio es complicado. Me daba mucha vergüenza coger el teclado, o sea, esa valentía, ese valor de decir coger el teclado y hacer tú las cosas, pues es algo que me costaba. Y bueno, pues es que terminaba la jornada súper cansada del estrés que me generaba y además me hacía mucho equivocarme porque esa presión me hacía ser más lenta, equivocarme más y bueno, la verdad es que era bastante desastroso hasta que me acostumbré. Como consejos o cosas que a mí me han servido para superar estos obstáculos, tener un espacio en el que poder explorar a solas, en el sentido de, por ejemplo, en nuestro caso es verdad que se trabaja la jornada entera haciendo Pair o Mob, pero en mi caso, pues yo, a mí me servía sobre todo al principio, pues hacer media jornada en Pair y luego a lo mejor la otra media jornada hacerla un poquito yo sola. Pero incluso en el tiempo de pairing, cuando nos atascábamos con algo y a lo mejor pues no nos salía la solución o lo que fuera, tener un espacio para poder buscar, para poder leer y demás por ti mismo, creo que es algo positivo. Y luego volvíamos, a lo mejor nos decíamos, venga, pues vamos a leernos esto en media hora y volvemos. Y compartíamos pues, nuestras impresiones, incluso alguna propuesta de solución. Pero nunca lo hacíamos solo. O sea, tú tomabas notas y luego lo ponías en común con tu compi. Eso a mí me sirve muchísimo y es algo que me gusta y que sigo haciendo. Por supuesto, hacer pausas periódicas y cambiar de rol cada cierto tiempo. Sobre todo cuando eres nuevo, a mí me pasaba, pues eso, no quieres coger el teclado, ¿no? Eso creo que es un error. Y al final es que tienes que hacer porque es la única forma de aprender y de mejorar. Entonces, poner un sistema de que cada X tiempo se cambia el rol
es algo que a mí me ha servido mucho también y me sirve. Por supuesto, generar espacios colaborativos, o sea, no es una competición, no es saber quién hace mejor o quién tiene la solución más novedosa o más guay y demás. Son dos personas que están colaborando para llegar a un fin común. Entonces, no lo tomes como algo competitivo porque no lo es. Por supuesto, sobre todo en remoto, yo creo esto, ¿no? Un espacio cómodo y sin muchas distracciones, o sea, intentar las notificaciones, los chats, el mensajero, que también pasa mucho, ¿no? Ahora, cuando estás en casa y te llaman al timbre, pues bueno, intentar sobre todo por no perder la concentración, ¿no? Y por supuesto también por respeto a tu compañero. Una cosa que me gusta mucho y que me sirve, nosotros cada vez que terminamos, digamos, la jornada o la sesión, hacemos mini retos. Aprovechamos los últimos 5 minutos de la sesión para contarnos qué tal hemos visto lo que hemos hecho, pero no tanto sobre el trabajo, sino cómo nos hemos sentido nosotros, ¿no? Cómo hemos visto la situación, pues si me he visto mejor, me he visto peor, hoy estoy más cansado, estoy menos cansado, pues mira, ha habido cosas que me han hecho sentirme un poco incómodo. No sé, aprovechar este espacio para poder transmitir cómo vas, ¿no? Y creo que es algo muy positivo, también ayuda a comunicarnos mejor y sobre todo a que la otra persona pues sepa cómo estamos, ¿no? En cada momento, que no todos los días tenemos que estar igual y bueno, pues esa parte creo que es muy positiva. Y luego, sobre todo en temas de remoto, utilizar herramientas tipo LiveShare en el VS Code o Code with Me en IntelliJ, pues creo que también puede ser algo positivo, ¿no? A la hora de a lo mejor ir más rápido o poder ser más ágil a la hora de decir dónde quieres centrarte o qué estoy haciendo o en qué estoy trabajando o dónde estoy ahora, pues bueno, puede ser algo que sirva y lo dejo por aquí por si a alguno le puede ser útil. Otra práctica que intento hacer en mi día a día es TDD. Es cierto, Test Driven Development. Es cierto que esto no lo recoge el libro como práctica, pero bueno, a mí me gusta mucho porque sí que creo que engloba ciertas prácticas o varias prácticas del libro, ¿no? Como la parte de escribir el test primero y sobre todo la parte de refactor. Entonces, igual no voy a explicar qué es TDD, pues al final es una metodología de desarrollo o una forma de desarrollo, ¿no? Que sigue un poco el esquema este que hay aquí, de, pues bueno, primero escribimos un test en rojo, un test que falle, después escribimos, digamos, el código, el mínimo código posible o el código más simple posible para hacer que ese test pase, y luego la parte de refactor, ¿no? De ver cómo podemos mejorar ese código y qué mejorar. A mí TDD, ¿en qué me ha servido? Ya quitando la parte de que puede ser una panacea, de que se hace TDD y demás, es verdad que es algo que me ha costado y me cuesta muchísimo, pero sí que bueno, que a nivel comunicación creo que es muy bueno en el sentido de, bueno, pues los tests creo que son una buena base de documentación a la hora de ver el proyecto y de centrarte y decir, oye, pues los test que me van quedando es que al final me están explicando cuáles son las reglas de negocio, ¿no? Que tengo que ir creando. Y esa parte, pues, me gusta mucho. La parte de simplificar, pues a mí me ha ayudado a simplificar, o sea, porque pues como que me ha ayudado a muchas veces yo cuando tenía que hacer algo, llegaba y me ponía a escribir un montón de código que realmente luego no era necesario. Entonces, el ir ese pasito a pasito, el solventando, digamos, cada test rojo, pues me ha ayudado mucho a simplificar. Y luego la parte del feedback, ¿no? De feedback totalmente en tiempo y rojo-verde, rojo-verde. Entonces, eso, pues, eso me ha gustado mucho. ¿Qué ha conseguido o qué le veo yo positivo que ha hecho el TDD desde mi punto de vista? Pues me ha ayudado a mejorar ciertas habilidades, como el tema de dar pasos pequeños. O sea, a mí me costaba mucho esos pasitos pequeños. Yo siempre iba a escribir código un montón y luego a veces pues que decía, Dios, es que me estoy perdiendo, ¿no? Ya no sé ni qué es lo que quiero hacer ni cómo quiero hacerlo. Entonces, el seguir, digamos, ese ciclo de TDD, de test rojo, escribir código de producción, hago pasar el test y luego refactor, me hizo mejorar mucho, digamos, esa habilidad de dar pasos pequeños, la de simplificar, por supuesto, como ya he comentado, y sobre todo el descomponer el problema en trozos más pequeños. O sea, el ir poquito a poquito
pues me ayudó a saber eso, ¿no? Al decir, venga, vamos primero por esta parte, luego atacamos esta, luego la otra, en lugar de querer abordarlo todo en su totalidad, que bueno, siempre es más complejo. Esto me hizo ayudarme, me hizo centrarme también en qué es lo importante, o sea, qué es lo que tengo que dejar, esto no es lo que toca ahora, o sea, en esto es lo que me quiero centrar. Para mí TDD en eso me ayuda muchísimo. De hecho, antes de hacer TDD era algo que me costaba mucho. Por supuesto, me ayudó a escribir mejores tests. Es algo que sigo mejorando a día de hoy y que todavía me toca que seguir mejorando mucho, pero bueno, TDD es algo que me ha ayudado a escribir mejores tests. A mí no me hizo falta ser súper buena escribiendo test y súper crack, o que parece que es la idea que se tiene, ¿no? De cómo voy a hacer TDD si a lo mejor pues no tengo una súper sólida base de testing, o sea, que te ayuda, por supuesto, pero al final a mí, por ejemplo, me ha ayudado a mejorar escribiendo test el hecho de ir haciendo TDD. Seguridad a la hora de hacer cambio en el código, pues un montón. Me sentía mucho más segura a la hora de cambiar algo con esta metodología, con esta forma de desarrollar, que llegar a un sitio y ya ni os cuento un sitio en el que no había test. Y el tema de ayudarme a entender mejor el proyecto, por lo que comentaba, ¿no? De cada test, al final es una regla de negocio y cuando los ves todos escritos es que es la explicación de qué es lo que está haciendo tu producto y, bueno, pues eso es, la verdad es que es algo súper positivo. Y, por supuesto, los obstáculos, ¿no? Que no fueron ni están siendo pocos. Y para mí está siendo algo súper complejo. Es algo muy difícil en intentar hacerlo en el día a día, porque para mí sigue siendo muy difícil pensar y escribir el test antes que el código de producción, y yo creo que eso me va a seguir pasando. Se hace duro sin una buena base de testing, yo creo que sí, pero bueno, tampoco creo que sea indispensable, porque creo que puedes mejorar tu base de testing haciendo TDD. Probablemente sea un poco más complicado si no tienes, pero el mero hecho de desarrollar, ya no solo TDD, o sea, creo que si no tienes nociones previas de diseño, el mero hecho de desarrollar, pues bueno, pues se va a hacer un poco más complejo. Y la fase de refactor, que para mí no es siempre sencilla. O sea, a lo mejor estás viendo que hay algo que el código te está pidiendo a gritos que quieres cambiar o que tienes que cambiar, pero por una parte hay veces que no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, y por otra parte a ver cómo lo haces sin cargarte lo que ya está funcionando, ¿no? Y entonces, como cosas que a mí me han servido, pues hacer pairing con alguien que sepa. O sea, ¿qué me ha servido a mí para seguir aprendiendo y mejorando TDD? Pues programar con alguien que sabe hacerlo, ver cómo lo hace. Esto también es súper potente, esa parte de programming, ¿no? El tener a una persona que estás viendo cómo hace las cosas, al final, o incluso cuando hacemos mock, las discusiones que tienen entre el equipo son cosas que tú incluso aprendes de eso, ¿no? De simplemente de escucharlo a ellos, cómo discuten o cómo abordan, o las soluciones que se proponen a la hora de atajar un problema, pues se aprende un montón. Así que hacer pairing con alguien que sepa hacer TDD, pues se aprende bastante. No bloquearse, o sea, es complicado, pero escribe un test. O sea, luego te preocuparás de ir haciendo los test cada vez más aislados, que solo fallen por un motivo y todas esas cosas. Eso yo creo que es algo que viene después. Escribe un test, aunque sea el primero, que yo creo que es el más difícil. Y ya de ahí, pues vas mejorando, ¿no? Pero por lo menos de sentarte y escribir tu primer test. Y al final yo creo que la clave está en practicar, practicar, practicar y practicar. Y bueno, por último, aquí hay una serie de prácticas que las he metido todas en el mismo saco, porque bueno, para mí están un poco relacionadas, que es integración continua, despliegue continuo y diseño iterativo e incremental. En el caso de integración continua, pues bueno, al final es que hagas, digamos, que pases tus cambios a la rama principal, a main, al menos una vez en tu día, en tu jornada. Despliegue continuo es que todos los cambios que vas haciendo pues se van desplegando, van subiendo a producción. Y al final el diseño iterativo e incremental, pues bueno, a mí me sirvió mucho a la hora del feedback, ¿no? De ver cómo están funcionando las soluciones que vas implementando.
esa parte de iteración es algo que me gusta, que yo no tenía en mi trabajo anterior y que ahora me parece una pasada, porque pues bueno, no necesito tenerlo todo súper perfecto para empezar a funcionar, ¿no? Tengo algo que funciona desde el primer momento o necesito sacar algo que funcione desde el primer momento y luego ya lo iré mejorando. Y eso pues me parece una idea muy buena que a mí me costó un poco asumir, pero bueno, es muy positivo porque no te pones a trabajar ni a terminar una cosa que no sabes realmente si va a funcionar, si no va a funcionar, si va a gustar, si no va a gustar. Entonces, empezar con algo que funcione e ir iterando y mejorándolo cada vez, ya sea mejorar una parte o ir poquito a poquito, que sería la parte incremental, ¿no? Añadiendo funcionalidades nuevas, pero con algo que ya esté funcionando, pues bueno, creo que es algo muy potente. Como algo positivo, el feedback rápido. O sea, feedback rápido en el sentido de, bueno, pues que además en mi caso es que además de integración continua, de despliegue continuo, pues yo tenía, digamos, el reto de hacer trunk-based development. O sea, yo cada push que hacía iba a main directamente y subía a producción. Eso me estresa, eso me estresó mucho en su día cuando me lo dijeron, no quería coger el teclado, era uno de los motivos por los cuales no quería coger el teclado y me sigue estresando a día de hoy, pero bueno, la verdad que ese feedback rápido que tienes de las cosas es súper positivo, ¿no? En el momento de saber que lo que has hecho, la gente lo está utilizando y saber si funciona, si no funciona, si gusta, si no gusta, o sea, creo que es algo muy potente y que es una de las cosas que me gusta mucho en este sentido. Luego, el no tener conflictos al mejear ramas, pues es una pasada, porque es algo que yo odiaba cuando estaba aprendiendo a programar y estaba haciendo trabajos en grupo con amigas y demás. El tema de resolver los conflictos y de ver qué ha pasado y madre mía, yo llevo trabajando en una rama una semana y no he pasado mis cambios y todo ese tipo de cosas, pues bueno, es algo que la verdad no he hecho nada de menos. Entonces, pues no tener ese tipo de conflictos, porque al final, pues todo lo que vas haciendo, pues o va a main la mayoría de las veces, o si me creo una rama para hacer alguna prueba que tengo, al final eso yo lo subo enseguida, en cuestión de horas. Las ramas no viven semanas, ni meses, ni nada de eso. Pues bueno, es algo muy positivo, yo creo. También cuando estás empezando, porque no te ves tan de Dios, ¿qué está pasando?, ¿no? Y por supuesto, pues sentía que aportaba valor cada día. O sea, ves un pedacito de lo que vas haciendo cada día ahí arriba y ese sentir que aportas valor, pues es un chute de energía. Por supuesto, como contras, el miedo de romper las cosas cuando haces cambios. ¿Cómo despliego código cuya funcionalidad no está acabada, ¿no? Dios, como esto. A mí esto me costó muchísimo madre mía, pero ¿y si tengo que estar todo el rato subiendo los cambios a main? Si no lo termino, ¿qué hago? Esto me tiene que obligar a terminar cada día lo que estoy haciendo. Por supuesto, me iba a hacer push y romper producción. Y cuando me dijeron, no, es que tú todos los cambios que hagas, haces push, esto va a master, sube a producción y ya está arriba. Y yo, ¿cómo? No. ¿Cómo que yo hago push y esto va a producción? ¿Pero qué me estás contando? Eso fue algo que y a día de hoy me sigue costando. Y luego otra cosa que creo que es muy difícil y que tienes que tener cierta maña y es cómo trocear esos cambios para no romper, ¿no? O sea, cómo hago los cambios o cómo los distribuyo o qué hago para no romper el resto de cosas, ¿no? Para que, digamos, tu producción siga funcionando. Y bueno, pues cosas que a mí me sirvieron y que me están sirviendo es pues conocer bien el control de versiones, tener, por supuesto, una buena batería de test, hacer cómics pequeños y periódicos. Hacer cómics pequeñitos, yo ahora tengo la manía de cada cosa que hago, un cómic. Puede parecer tonto, pero yo creo que incluso para la gente que viene también es positivo, porque al final pues tienes la historia de todo lo que has hecho, ¿no? Y al final vas a los cómics y pues yo antes de empezar mi día me voy a los cómics y veo que, a ver, ¿qué han hecho? Pues esto, y que te sirve un poco para centrarte, ¿no? Utilizar herramientas como los Githooks a la hora de hacer commit y push, pues también es positivo porque pues no la puedes liar. O sea, ya sabes que tienen que pasar una serie de requisitos si quieres hacer commit y una serie de requisitos si quieres hacer push. Entonces, bueno, eso te ayuda a tranquilizar un poco todas esas dudas y esos miedos que tenía, ¿no?
utilizar feature toggles. Para eso no hace falta tener todos los cambios que quieras hacer en el día, ¿no? De hoy empiezo un cambio, tengo que terminarlo porque, claro, voy a ir a producción. No hace falta. Tenemos cosas como esos feature toggles y demás que nos ayuda a que eso no sea así. Y luego notificación de errores, o sea, el saber siempre qué está pasando, el feedback, ¿no? En Slack nosotros tenemos un canal que nos da mensajitos cada vez que producción se rompe. Vamos a ver qué está pasando, lo arreglamos y seguimos trabajando. Un compi además tenía en terminal que me hacía mucha gracia, una vocecita que cuando desplegabas, cuando tú sigues trabajando, porque mientras pasan los tests y todo esto, pues pasa un tiempo, ¿no? Entonces tú seguías trabajando y si algo salía mal, tenía una vocecita que le decía, deja de escribir o algo así. Entonces iba a ver qué pasaba, pum, 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 lo arreglaba y seguíamos. Y por supuesto, todo el tema de automatización de procesos y demás, que es algo que ayuda mucho a, que a poder hacer este tipo de cosas. Y bueno, como conclusiones, ya terminando, que me estoy extendiendo un poco, ¿por qué me gusta Stream Programming? Y creo que es positivo para la gente que empieza, tanto para juniors como para la gente que se incorpora nuevo a un proyecto. Para mí, creo que ha sido muy positivo la mentalidad y la forma de hacer que he adquirido con esta metodología. El saber, pues eso, qué tipo de prácticas aplicar en cada momento, en función del contexto, en función de tu equipo. No todas las prácticas van a ser posible aplicarlas siempre, pues eso depende del equipo que tengas. Pues lo que hablábamos del trunk-based development, por ejemplo, pues a lo mejor no todos los equipos están preparados para poder hacer eso. Bueno, pues hago otras cosas. Al final yo creo que teniendo claro el por qué lo hacemos y para qué, que era lo que decíamos siempre, la mentalidad, ¿no? Ya creo que el tema de la mentalidad es súper importante y quizás no se le da el foco que se merece, ¿no? Al final lo que decía, ¿no? Somos personas y esto va de personas, no tanto de técnicas, ni de tecnologías, ni demás. Entonces, cuando seamos conscientes de que somos personas y que en realidad somos nosotros las que estamos en el centro de todo esto y que es una cuestión de mentalidad y no tanto de una práctica o no práctica que aplique, pues creo que es algo muy positivo interiorizar y que te puede ayudar mucho en el día a día. Esto me ha hecho también no obsesionarme con la tecnología ni el lenguaje, sino que mi objetivo es programar de la mejor manera posible. Cuando yo terminé el bootcamp, recuerdo que mis inicios no fueron del todo satisfactorios porque claro, yo buscaba trabajar con React y la última tecnología, no sé qué tal, y no lo estaba consiguiendo en mi trabajo. Entonces era como, jolín, pues sentía que no estaba avanzando y porque estaba súper obsesionada con que si no hacía React es que y se me iba a olvidar y no iba a aprender, ¿no? Y me estaba dejando en el camino otras cosas que realmente sí estaba aprendiendo y me estaban ayudando a mejorar, pero no le estaba dando valor. Entonces agradezco mucho el que me hayan quitado esa obsesión por las tecnologías y demás y bueno, y que mi objetivo ahora sea programar de la mejor manera posible. Me ha hecho también valorar aún más el trabajo en equipo. O sea, ahora sí que creo que sé lo que es trabajar en equipo, qué supone y que realmente lo útil y necesario que es. Y por último, como decía con el tema de feedback, creo que ha influido en mi vida en la programación, pero también fuera de ella, ¿no? Cómo enfrento las distintas situaciones en mi día a día y demás. Terminar con un mensaje de, pues bueno, no importa las circunstancias, siempre pueden mejorar. Siempre puedes empezar a mejorar por ti mismo, o sea, no tienes que esperar a que tu trabajo te permita hacer test o a que te dejen hacer interacción continua, cosas así. Yo creo que puedes empezar a mejorar por ti mismo en tu casa, haciendo catas o lo que sea. Y, por supuesto, siempre puedes empezar a mejorar hoy. Esto también es del libro de Ken Beck, que me gustó mucho este mensaje. Y, por último, compartir algunos recursos con vosotros. Por supuesto, el libro de Stream Programming Explained, de Ken Beck y Cynthia Andrés, el libro de Código Sostenible de Carlos Blé, el de Pragmatic Programmer y algunos enlaces interesantes, pues bueno, donde tenéis pues varios recursos. Esto sobre todo, como comentaba, a nivel mentalidad, no tanto de práctica, sino de mentalidad, ¿no? Que creo que es lo que se centra mi intervención y ya está. Poco más, creo que me he comido todo el tiempo, así que perdón y muchas gracias por, por escucharme y por aguantarme y nada, pues hasta aquí.
No, muchísimas gracias, Concha. De verdad que en 2 palabras, impresionante, como siempre. Vamos a darle 30 segundos a Concha que se pueda beber un vaso de agua porque la pobre, de verdad que ha sido una charla realmente magnífica. Muchas de las preguntas que íbamos teniendo las íbamos escribiendo y ya se iban respondiendo a lo largo de la charla. Entonces, de verdad que muy, muy completo toda la información. Pasamos con las preguntas. La primera de Gabriel Casarini. Muchas gracias, Gabriel. Dice, Extreme Programming tiene más de 20 años y el contexto ha cambiado en todo este tiempo. Por ejemplo, ahora trabajamos en remoto. Pregunta, ¿necesitamos revisar algún aspecto de Extreme Programming y actualizarlo? Pues probablemente. De hecho, creo que lo he comentado, ¿no? TDD, por ejemplo, no está en el libro. Digamos que a lo mejor es lo que consideramos como la guía o lo que sea, o por lo menos lo que yo considero como la guía. Pero bueno, al final pues tiene prácticas que sí, ¿no? Entonces, al final es un libro que no sé si se escribió, como dicen, hace muchísimos años. Por supuesto, todo el tema evoluciona y probablemente se tengan que revisar algunas cosas. Algunas ya se hayan revisado o incluso algunas ya se hayan revisado. Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Es la base, es el tema de interiorizar el por qué hacemos las cosas y el para qué. Y eso probablemente nos lleve a que algunas de las prácticas que se proponen o cómo se proponen que se hacían, por ejemplo, pues no se habla de remoto, ¿no? A la hora de hacer pair programming, pues probablemente se puedan revisar muchas cosas, por supuesto. Y dentro de 5 años, pues habrá que revisarlas otra vez. Yo creo que al final eso es parte de nuestra día a día y de nuestra profesión. Vale, magnífico. Gabriel, en cualquier caso, si hay que matizar algo o completar algo, escríbenos en el chat, ¿vale? En caso de que no haya sido respondida toda la pregunta. También de Gabriel nos pregunta por acá, ¿algún consejo para vender los beneficios de Stream Programming a la dirección de las empresas? ¿Dónde poner el foco para convencerles? Wow, pues si yo tuviera que decir algo, es que soy un poco pesada, pero me iría a lo mismo. Yo creo que muchas veces pecamos en el sentido de querer vender la solución y de querer vender que, por ejemplo, en el caso de Stream Programming, ¿no? Es que tienes que hacer Stream Programming y te estoy vendiendo la solución y no voy tanto a que las personas, yo creo que uno de los principales problemas es que no hacemos por concienciar a la gente del por qué, en qué me va a beneficiar esto, o sea, en hacer que la gente vea o las personas vean o negocio vea qué beneficios tengo, ¿no? Entonces, pues probablemente la gente que tiene que tomar la decisión de adoptar pues, una nueva práctica, una nueva técnica y demás, no es solo el equipo técnico, es el departamento de finanzas o es el recursos humanos. La cuestión es que lo que hay que cambiar muchas veces no es lo que se hace, sino la mentalidad de la gente, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales, digamos, retos que tenemos a la hora de convencer es precisamente esto, ¿no? Hacer ver en qué aspectos positivos o en qué me va a ayudar a mí mejorar o qué me va a hacer cambiar a mí o en qué voy a ser mejor si hago esto. No tanto en es que lo tienes que hacer sí o sí, sino en que se convenzan y el hacer ver qué ventajas tiene y por qué esto es positivo. Y al final es un cambio de mentalidad. Entonces, cambiar, yo creo, antes la mentalidad de la gente y una vez la gente tienen esto claro y lo han interiorizado, pues creo que es mucho más fácil. Pero bueno, sigue siendo una tarea difícil, por supuesto, como cualquier cambio. Vale, genial. Lo dicho, Gabriel, si hay alguna cosa que matizar en el chat, coméntanoslo y lo completamos. Hugo Camino nos comenta, bueno, ¿cómo trocear para no romper? Cuando no es sencillo, se puede subir algo a medias, pero desactivado, feature flags, va por ahí. Sí, bueno, eso es que eso es algo que a mí me cuesta todavía un montón, ¿no? Entonces, sí, en nuestro caso, o lo que yo he ido aprendiendo o lo que estoy aprendiendo a día de hoy, que llevo muy poquito tiempo, es eso, ¿no? En el caso nuestro o las veces que yo he tenido que hacerlo, pues utilizando temas como feature flags y demás, pues poder desactivar, digamos, tú en tu local los cambios que todavía no están listos para salir a producción, pero producción sigue funcionando, ¿no? Entonces, esa es la forma
una de las formas de trocear, otra de las formas pues que pueden decir intentar hacer cambios paralelos y demás, pero bueno, es complejo, ¿no? Y a mí es algo que me cuesta muchísimo todavía. Entonces, pero bueno, yo creo que al final es trabajarlo e intentar ir por ahí, buscar mecanismos que te hagan que eso sea posible y sobre todo rodearte de personas que te den la seguridad y que tengan el conocimiento y la capacidad de hacer esa buena red de seguridad. Genial. Muchas gracias, Hugo. Lo dicho, alguna cosilla que comentar en el chat. Andrés Romanos te comenta, oye, tú eres junior en Stream Programming, pero no en tu carrera profesional. Tienes un bagaje profesional ya en una rama anterior bastante fuerte. ¿Algún consejo rápido para motivar a junior que no se hacen preguntas y no salen de la caja? ¿Consejos a juniors? Pues yo creo que consejos a juniors, pues es que al final es atreverse, pero también desde la parte de senior, darle un poquito de esa seguridad de que sean capaces de atreverse, ¿no? O sea, en el sentido de, pues, lo que hablábamos, si me comunico bien, si doy la sensación o transmito a mis juniors de que lo que están, cada vez que aporten, pues no es una tontería lo que dicen o que se tiene en cuenta o se les da feedback continuamente y demás, se habla con ellos, pues al final se genera un ambiente en el que poco a poco yo creo que ellos serán cada vez más capaces de abrirse y de proponer. Pero es cierto bueno, que no es algo fácil y que también depende mucho de la persona misma, pero bueno, el generar un ambiente donde esa persona esté cómoda a la hora de poder expresarse y demás, pues creo que también es algo positivo. Relacionado a ello, Adina Calu nos pregunta, ¿es posible empezar a programar después de los 40? Uy, ¿por qué no? Yo creo que sí. Yo tenía 32, 33 cuando empecé y yo qué sé, si es que a los 40 y sobre todo, yo no sé dónde vive, pero en España hasta los 60 y muchos no te puedes jubilar. Entonces te quedan todavía unos cuantos años desde los 40 hasta que te puedas jubilar para aprender a desarrollar y poder dedicarte a ello, ¿no? Yo creo que si crees que es lo que te gusta y dedicándole esfuerzo y demás, ¿por qué no? Eso es. Genial. Jesús nos comenta, oye, ¿podéis compartir de nuevo la bibliografía, recursos y demás? Yo creo que lo podemos dejar en el chat del evento Sí, y así os tendríamos todo. comparto el link a la... Sí. Sí, luego lo podemos enviar, no os preocupéis. En el chat del evento lo podréis ver. Perfecto, pues sí, efectivamente, en el chat del evento yo dejaré el link con la presentación sin problema. Y Pablo Mellado nos comenta, muchas gracias por la charla. Pregunta, ¿Extreme Programming define cómo diseñar el software? Es una de las preguntas. Y la otra, define la documentación que se debe generar durante el desarrollo de software. Uy. Diseño, documentación. ¿Extreme Programming define de alguna forma el diseño y la documentación del software? Pues ahí me pillas. Yo a priori te diría que exactamente y los puntos concretos a tratar y demás, no creo o no estoy segura de si lo define o no. Y con respecto al diseño, no sé, ya te digo, no estoy segura, no quiero decir que no 100%, pero no sabría decirte ahora mismo. No, lo siento, lo preguntaré o lo investigaré o me apunto la pregunta, pero no De todas sabría formas, decir. por añadir algún matiz en Stream Programming, hay ciertos temas que sí que te empujan un poco a pensar en el diseño. Por ejemplo, uno ya como concepto es el tema de metáfora, ¿vale? Cuando estamos hablando en diseñar software de alguna forma, difícilmente acabes por decir, oye, necesito un cuchuflí del cosiato para poner un elemento 3 en el 2. No, nadie te va a entender, ¿vale? Entonces, una de las cosas que Stream Programming te comenta es,
oye, utiliza metáforas, como por ejemplo puede ser una pila, una fila, un array, ¿no? Entonces, cosas que ya alguien pueda entender con mayor comodidad. Eso en cuanto al diseño. Si hablamos de cosas que, como comentaba Concha antes, ¿no? O sea, no es tan oficializado el tema de TDD en la médula de Stream Programming, pero bueno, es algo bastante aceptado como práctica dentro de ello. El propio Stream Programming te va a empujar a que diseñes, ¿no? No solamente al momento de tú hacer el código mínimo que pase aquella prueba mínima y demás, sino sobre todo en el momento del refactor, cuando intentas limpiar cositas, eso va a influenciar bastante en el diseño de tu software. Por otro lado, en cuanto a documentación, la pregunta me hace recordar mucho a Robert Martin, que en los libros y en los vídeos él en todo momento repite lo mismo, que es que el propio código es documentación, solo que es documentación viva y que puedes ejecutar, compilar y demás, ¿no? Hay poquitas cosas que comentar aparte de ello en su postura, ¿no? Ya poniéndome los zapatos de Robert Martin, con perdón, que él dice, oye, si hay que documentar algo, que sea el por qué yo he tomado esa decisión para llegar a esa solución. Entonces ahí es donde entra él con el tema de, bueno, si necesitas utilizar comentarios, utilízalos para comentar el por qué llegaste a esa función, a esa decisión, a ese troceado de clases y demás, ¿vale? Pero puede ser un temazo interesante para una segunda vuelta de la charla de Stream Programming. Yo lo dejo caer. Sí, ¿no? Muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat. De todas maneras, tenemos el chat de la comunidad, en el propio evento de la comunidad. Tenemos un chat donde podéis preguntar lo que queráis, de, oye, habéis dicho que ibais a subir los enlaces y no lo habéis subido, dejarlo por ahí. ¿Dónde va a estar la charla colgada que la habéis grabado? Pues ahí lo ponemos también. Alguna pregunta que surja, pues también la podéis colocar ahí. Concha, ¿algún comentario antes de cerrar el evento? No, daros las gracias, ya os digo, perdón por haberme cedido un poco y nada, cualquier cosita, pues estoy, como el feedback es más que bienvenido y soy muy fan del feedback, cualquier comentario sobre pues cualquier proposición de mejora o cualquier cosa o que me queráis comentar, pues estoy en las redes, tanto en LinkedIn como en Twitter, podéis contactar conmigo sin problema y nada, poco más, gracias. Y ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias, Concha, por todo el tiempo y todo el cariño que le has dedicado a la comunidad. También gracias, Luis, que está ahí tras bastidores ayudándonos un poco con el chat, el vídeo y demás, toda la organización. Gracias a las 50 personas que hemos estado hoy para ser una comunidad que hace menos de un mes, estábamos bastante apagadetes. Qué guay. Pues ahora está creciendo bastante todo esto y está cogiendo fuerza. Ojo al Twitter y a los eventos de la comunidad porque se acerca el Global Day of Code Retreat, que si no suena, pues seguir los mensajes que puedan estarse creando aquí y allá. En breve se anunciarán cosillas. Es un evento global y es ahora en noviembre, así que estad atentos. Y lo dicho, nos vemos en los siguientes eventos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Codium, a Concha y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.